Hola, hola chicos, ¿cómo están? Creo que no. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Ya está. Vamos a esperar unos minutitos, 3 minutitos para que se puedan agregar los chiquillos de la otra sesión y empezamos. ¿Ya chicos? Ya, súper. Voy a dejar mi pantallita atractiva. Hola Rodrigo. Hola. Hola, hola. Hola Roberto. Estamos esperando que lleguen sus demás compañeros para dar inicio oficial a la clase. Bueno, parece que ya, vamos a dar inicio a la clase. Vamos a grabar. Muy buenas tardes a todos los presentes. Vamos a dar inicio a lo que es la clase del día de hoy. Hoy día nos van a tocar con respecto a mezclas, disoluciones, propiedades del agua como disolvente, ya expresión de las concentraciones de una solución. Ya. Para poder hablar de este contenido de mezclas, primero tenemos que hablar de la materia.
¿Y la materia qué es en sí? La materia es todo lo que nos rodea, ¿ya? Nosotros podemos tocar, por ejemplo, este lápiz está hecho de materia, el pelo, las cejas, la cara, el computador, el celular, la mesa, la servilleta, por ejemplo, todo lo que nos rodea, incluso el aire que respiramos, el piso que estamos tocando, todo lo que nos rodea está hecho de materia. Ya eso se le llama materia. Todo lo que nos rodea es materia. De esta materia podemos dividirlos en dos grandes grupos. Unas que son puras y otras que son mezclas. Las puras se dividen en dos grandes conceptos. Una es los elementos. Ya, por ejemplo, acá tenemos un elemento, el oro, la plata, ya, cualquier material, cualquier materia que sea de una sola especie en específico, ¿ya? Y estos elementos los podemos encontrar en la tabla periódica. Todos los elementos que se ven ahí son, toda la materia que se ve ahí son elementos que están de forma individual. El hidrógeno, el oxígeno, ¿ya? Todo lo que sea de una sola especie. Eso es relevante, una sola especie, ¿ya? Es decir, elemento es una sola especie. Por ejemplo, el hidrógeno, el oxígeno, ¿ya? El nitrógeno también es una sola especie, ¿ya? Ahora bien, les hablaba de la plata, el oro, ay, se me cerró, la plata, ¿ya? Entonces, sí, bueno, todo eso son elementos, ya que son sustancias puras y están compuestas por un solo objeto. Luego tenemos los compuestos que también son sustancias puras, por ejemplo, el agua es una sustancia pura, que es un solo objeto, sin embargo, está hecho por dos o más elementos. Por ejemplo, acá aparece el agua y está hecha de hidrógeno y oxígeno, ¿ya? Ahora bien, el amoníaco, por ejemplo, la soda cáustica, ¿ya? Todos esos son compuestos, pero son características de sustancias puras. Ahora bien, si la materia tenemos sustancias puras, que pueden ser elementos o compuestos, el azufre también, los óxidos también son compuestos, ¿ya? Tenemos las mezclas, y de estas mezclas tenemos dos grandes componentes, mezclas homogéneas y heterogéneas. Las mezclas están hechas de entre sustancias puras y compuestos, o puras mezclas de compuestos, puras mezclas de elementos, ¿ya? Pero sí o sí son mezclas. Y tenemos dos tipos de mezclas, homogénea y heterogénea. ¿Y cómo vamos a diferenciar estos términos de homogénea y heterogénea? Ya, primero, vamos a irnos a las siglas. Cuando nos dicen hetero, nos habla de diversidad, ¿ya? Y, por ejemplo, en esta diversidad tenemos una ensalada. La ensalada puedo yo visualizar que tiene lechuga, tomate y distintos otros objetos. Lo que yo pueda distinguir dos o más objetos o fases en él, por ejemplo, el agua y la tierra, yo puedo distinguir cuando he hecho agua con tierra, puedo distinguir el agua y puedo distinguir la tierra en ese mismo vaso. Y le he hecho legumbres, yo voy a ver las legumbres, ¿ya? Todo lo que yo pueda ver o distinguir se le llama heterogénea. Por ejemplo, el agua con el aceite, yo veo el aceite, yo veo el agua, distingo las cosas. Esa es una mezcla heterogénea, cuando hay dos o más fases, se le llama.
las mezclas homogéneas. Y las mezclas homogéneas son las que se caracterizan por tener una sola. Por eso viene esta palabra homo, de uno, ¿ya? De una sola especie. Por ejemplo, cuando uno le echa el café instantáneo, lo mezcla con agüita, el café desaparece. Por lo tanto, yo veo una sola fase. Y esa fase que yo veo es una mezcla homogénea. O otro caso, cuando se le echa sal, ¿ya? Al agua también tengo lo que es una mezcla homogénea. O los típicos juguitos en polvo que uno los prepara y los revuelve, encuentra una sola fase final, eso es una mezcla homogénea. ¿Ya? Estas mezclas, no vamos a entrar en las mezclas, en la solución no vamos a entrar en las mezclas homogéneas. ¿Ya? Y para poder hablar de mezclas homogéneas, dijimos que las mezclas homogéneas están hechas de una sola fase. ¿Ya? Y esta sola fase tiene componentes en sí. Por ejemplo, acá, y esta mezcla homogénea se le llama solución. 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 ¿Ya? Entonces, estas mezclas homogéneas que están hechas de una sola fase corresponde a lo que nosotros llamamos soluciones. ¿Ya? Y estas soluciones tienen ciertos componentes. Está hecho de una sustancia que se le llama soluto y se caracteriza por ser el que se va a desintegrar. Y tenemos otro componente que es el solvente, que es el encargado de disolver algo. ¿Ya? Tenemos soluto y tenemos el solvente. ¿Ya? En este caso tenemos el soluto como sal, que es el que se va a disolver, el que se va a separar, y tenemos el solvente, que en este caso es el agua, y me forma lo que se llama agua salada, que es la solución. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de mezclas homogéneas, hay que recordar que hablamos de una mezcla que tiene una sola fase. ¿Ya? Soluciones. ¿Ya? Y estas soluciones están compuestas por dos grandes elementos. Una es el soluto, que es el que se desintegra, o también lo puedo reconocer de otra forma, que es el que tiene menor cantidad. Y tengo lo que es el solvente, que es el que suele tener mayor cantidad y el que va a desintegrar o disolver algo. Y estos dos componentes forman lo que se llama solución. Sabiendo eso, nosotros podemos hablar de las mezclas homogéneas y las soluciones en general y en qué estados de agregaciones están. Tenemos mezclas donde el soluto está en estado sólido y el solvente, el que se va a disolver, está en estado líquido. Por ejemplo, el azúcar y el agua me forman una solución de agua dulce. ¿Ya? Luego tenemos otro ejemplo donde tenemos dos líquidos, por ejemplo, el alcohol y el agua. Si yo mezclo alcohol con agüita, ojo que el alcohol depende de qué tipo de alcohol estamos hablando.
¿ya? Si hablamos del alcohol que se bebe, ese sí se disuelve en agua, ¿ya? Son dos líquidos que se van a mezclar y que van a producir lo que es un solvente líquido, ¿ya? Luego tenemos otro que es donde el soluto es gaseoso y el solvente es líquido. Por ejemplo, las bebidas. Todas las bebidas que nosotros consumimos gaseosas tienen esta característica que tienen gas y líquido, siendo el gas dióxido de carbono. Por eso nosotros sentimos las burbujitas, las escuchamos cuando abrimos, ¿ya? Y luego tenemos líquido y gas. Por ejemplo, las gotitas de agua disueltas en aire, ¿ya? Que se puede visualizar, por ejemplo, la niebla, ¿ya? Y tenemos otro ejemplo, aire con aire. Perdón, gas con gas, que sería en este caso el aire en sí. El aire que respiramos, distinguimos los componentes, vemos el oxígeno, vemos el nitrógeno que está en él, vemos el agua que también está en este aire que nos rodea, el nitrógeno, ¿lo vemos? Si no lo vemos, significa que es una mezcla homogénea. No distinguimos lo que está dentro de ella. No lo sabemos porque podemos a través de reacciones, podemos identificar algunos componentes. Pero ya eso es otro tema. Centrándonos en lo que es solutos y solventes, o lo que es una mezcla homogénea, el aire en sí es una mezcla entre varias cantidades de gases, teniendo solutos y tenemos el solvente, ¿ya? Luego tenemos una mezcla de sólidos y sólidos. Por ejemplo, acá tenemos el bronce, que es una mezcla de estaño, zinc y cobre, ¿ya? O podemos ver el otro, lo que es la joya, por ejemplo, lo que es el acero, que es otro tipo de mezclas que tenemos entre sólidos y sólidos. Y por último vemos como un líquido y un sólido puede ser siendo un líquido el soluto y el solvente un sólido, que es la amalgama, que se utiliza principalmente para las tapaduras dentales. ¿Ya? Eso es un ejemplo de distintos tipos de mezclas homogéneas en general. ¿Ya? Luego de las mezclas homogéneas podemos hablar los métodos de separación de estas mezclas, ¿ya? Por ejemplo, tenemos el concepto de tamizado. Ya lo voy a agrandar. El tamizado se puede utilizar entre sólidos y líquidos o entre sólidos y sólidos, ¿ya? Que nos permiten separar de forma física la mezcla en sí. En este caso, había un tarro de garbanzo con su líquido y quiero extraer el garbanzo, quiero separar el garbanzo del líquido, puedo utilizar el tamizado. O, por ejemplo, si tienen harina, si por a veces motivo un pequeño se les ocurre jugar con la harina y el arroz y mezcla el arroz de la harina para no perder lo que es el arroz y la harina, se puede separar con tamizado, ¿ya? Eso es como ejemplo. O también se utiliza antiguamente para lo que es la extracción del oro a través del río, utilizando a través de lo que era el tamizado. Ya también tenemos otro método que es el de destilación, que no se aprecia mucho, pero no se ve mucho lo que es la secuencia, pero es cuando tenemos dos líquidos, ya una mezcla de entre líquidos, ya que se quiere extraer uno, dependiendo del estado de ebullición, puedo yo extraer un líquido del otro, ¿ya? Ese es un método de separación que permite que es la destilación y es un proceso que necesita calor, necesita lo que es el condensador que se aprecia acá, que está en como amarillo-verde, el que le pueden visualizar, el que se destaca ahí, ¿ya? Y esto se decanta y se tiene lo que es la sustancia. Esto normalmente se utiliza para hacer los perfumes, ¿ya? Que dependiendo de la concentración o qué tan apegado se quiera. Luego tenemos el método de cristalización.
¿Ya? Este método, el método de cristalización nos permite separar un sólido de un líquido. Por ejemplo, si yo tengo agua salada, yo quiero extraer la sal de esa agua, simplemente debo dejar que el líquido se evapore y me quedo solamente con los cristales que se encuentran en él. ¿Ya? Eso es una forma de cristalización. O hay otros tipos de mezcla que al combinarlas generan un precipitado. También puede ser un tipo de separación. ¿Ya? Tenemos también de imantación. ¿Ya? Y estas dependen netamente de las propiedades que tenga el material. Por ejemplo, cuando se va, no sé si han hecho ese experimento, esa experiencia de que cuando van a la arena, quieren corroborar si tiene imanes, tiene materiales que tenga hierro o algún con propiedades magnéticas. Simplemente en una hoja se puede echar lo que es la arena y en la parte de abajo colocar un imán y deberían ver que pueden ir arrastrando ciertas partículas que tienen propiedades magnéticas. ¿Ya? Luego tenemos la cromatografía. Ya, aquí sí o sí se necesita, esto es una mezcla, por ejemplo, los plumones. Los plumones yo puedo utilizar lo que es la cromatografía. Siempre va a haber una fase dispersante, ¿ya? Y que va a ir dependiendo qué tan rápido o qué tan alto haya alcanzado, va variando la fase dispersante, ¿ya? Luego tenemos la decantación. Por ejemplo, si yo quiero separar el agua del aceite, ¿ya? Yo veo dos soluciones. Por ejemplo, acá tenemos el ejemplo del agua con el aceite, siendo el agua el azul y amarillo lo que es el aceite. Si yo quiero extraerlo, puedo utilizar la decantación, ya que hace que el agua, un líquido esté, el menos denso esté en la parte inferior y la más denso hacia arriba, y a través de este proceso extraigo el líquido menos denso y tengo lo que es el otro líquido. O también lo puedo utilizar con sólidos y líquidos. Por ejemplo, en vez de utilizar el tamizado del otro lado, o si era este proceso de decantación, dejar que el agua, por ejemplo, cuando está el agua con tierra, se deja decantar la tierra y extraigo la parte de arriba de agua. ¿Ya? Y también tenemos el método de centrífuga que se utiliza para visualizar todo lo que es la sangre. Y ahí dependiendo cómo sea es lo que se puede encontrar, pero la separación de grasas en general. ¿Ya? Esos son distintos métodos de separación. Y dentro de estos métodos de separación, ¿a quiénes voy a destacar? Destaco lo que es el tamizado, que está relacionado entre sólidos, o también puede ser con un sólido líquido, dependiendo de lo que se quiera extraer. Destilación, ya que es entre líquidos. Cristalización entre un sólido y un líquido. Ya imantación, si tienen propiedades de imanes. Cromatografía. Filtración, ¿ya? Decantación, ¿ya? Y por último, centrifugado. Ya. Sabiendo lo anterior, podemos hablar de procesos de destilación del petróleo. ¿Ya? ¿Por qué es importante hablar del proceso de es una mezcla? ¿Ya? Una mezcla que se puede, una mezcla homogénea, ya que se utiliza mucho hoy en día dependiendo de
es lo que se utiliza hoy en día. ¿Ya? Por ejemplo, lo que hace que sea más evapora, tenemos lo que son los tanques de gases en generales, tenemos algunas sustancias, lo que es combustible de avión, ¿ya? Y tenemos lo que es para otro tipo de sustancias que van variando. Ya, esto es dentro del petróleo en general, ya que va el proceso de destilación, que dependiendo del tipo de queroseno que se requiera o el combustible que se requiera, va variando dependiendo de la destilación. Ya, eso como forma generalizada. Ya. Teniendo que, claro que tenemos una mezcla, representa una combinación de dos o más sustancias y que centrándose en lo que es una mezcla homogénea, tenemos ciertos componentes que es soluto y es solvente, podemos decir o hablar de la concentración de una disolución. ¿Y qué es la concentración de la disolución? No sé si han escuchado el término de cuando se prepara café, lo quiero concentrado. Cuando hablamos de concentrado es que tiene mucha cantidad de algo en específico, en este caso de café. ¿Ya? La concentración, y si lo quiero menos concentrado, debe tener menos café. Cuando hablamos de una disolución, hablamos de que estas disoluciones están perdón, un poquito dispersas. Se me fue. ¿Qué estaba hablando? Ya, de las concentraciones. Ya, para que una solución sea concentrada, depende netamente de la cantidad de soluto que se le haya agregado. ¿Ya? Y estas concentraciones se pueden ver de dos formas. La podemos ver de forma cualitativa, que es en relación a las cualidades o lo que yo visualizo, o desde la parte cuantitativa numérica. ¿Ya? Entonces, acá tenemos un ejemplo de soluciones cualitativas, ¿ya? Siendo la primera, la que es más clarita, se refiere a una concentración que tiene menos cantidad de soluto. Ya, por lo tanto, hay la que tiene menos cantidad de soluto, hablamos de una insaturada. ¿Ya? Cuando tiene la cantidad máxima antes de formar algo en el fondo, hablamos que está saturada, es decir, que una más y podemos ver cristales o café en el fondo porque hay un exceso de, ¿ya? Y luego tenemos soluciones sobresaturadas, que es cuando tenemos exceso de soluto, ¿ya? Y que hasta tal punto de que podemos ver en el fondo este soluto. Por ejemplo, a la gente que le gusta tomar el té con harta azúcar, si le echa más o menos como 5, ya pueden ver como una capa de la parte inferior de azúcar, ya que por más que revuelvan, no se disuelve. Ya, estas son propiedades cualitativas. Duda, consulta con respecto a lo que es un soluto, solvente y disolución, o solución, perdón. No, profesora. ¿No? Ya, súper. Porque teniendo claro esos tres conceptos, todo lo que está relacionado con lo que es una solución funciona bien. Ya. Entonces, les dije que también tenemos una parte que es las cualitativas, que son cualidades que podemos ver. Ya tenemos las cuantitativas, que son las concentraciones en cantidad, con número. ¿Ya? Y a esto nos vamos a dar un poquito más de tiempo. Ya, en estas concentraciones
podemos visualizarlas de dos grandes formas, pero nos vamos a concentrar en una sola, ¿ya? Pero para que tengan conocimiento de que existe, de distintas formas. Tenemos, dentro de las concentraciones, tenemos de forma física, y tenemos desde las partes químicas. Concentraciones físicas, tenemos varias versiones. Tenemos porcentaje, que relaciona la masa por la masa. Tenemos el porcentaje relacionado a la masa y el volumen. El porcentaje con el volumen y el volumen. Esta última que acabo de señalar, normalmente la vemos a diario, sobre todo en los bebestibles de alcohol. Cuando uno ve en la etiqueta de la parte trasera, dice, por ejemplo, 5% volumen, ¿cierto? Eso te está diciendo de que hay 5%, 5 grados de alcohol, ¿cierto? Que es la cantidad de etílico. Y estamos utilizando lo que es la concentración que tiene de alcohol en volumen a volumen. ¿Ya? También hay otra que no la vamos a ver, pero para que tengan conocimiento, es ppm, y esta la usamos a diario, sobre todo cuando nos vamos a lavar los dientes, ¿ya? Las partes por millón. Nosotros lo utilizamos en lo que es la pasta de dental, para ver la cantidad de flúor que tiene. No es el si uno revisa la etiqueta, va a ver la cantidad de flúor que posee, que por partes por millón, que una relación, ¿ya? Y por último tenemos lo que son las concentraciones químicas, que estas no nos vamos a centrar, pero es para que tengan conocimiento que existen, nada más. Lo más probable es que les hablen de las masa, volumen y porcentaje, pero es para que tengan conocimiento que existen. Ya que es la de química, tenemos la molaridad. Ya tenemos la molaridad. Ahí se borró. No sé si utilizan ácido muriático, pero sí, ácido muriático o el ácido clorhídrico, que es el que se utiliza normalmente para destapar lo que es el baño, se utiliza normalmente. Ese se visualiza en la parte de atrás que dice 0,01 molar, ¿sale una N? No habla de la concentración que tiene el ácido muriático. ¿Ya? También tenemos normalidad, molaridad y fracción molar. Perdón, la fracción molar en otra papelera. Y por último, fracción molar, que son las que están relacionadas con la química. ¿Y por qué se habla de concentraciones física y química? Las químicas hablan de las unidades del concepto de mol, mientras que la física habla de la masa, el volumen, esencialmente. ¿Ya? Por eso se llama propiedades físicas. Ya, entonces, sabiendo lo anterior, nos vamos a ver algunos ejercicios de concentraciones físicas, que son concentraciones porcentuales. Físicas. Ay. Formalidad. Físicas. Ay, en serio.
Ya, entonces tenemos concentraciones físicas. Y en estas concentraciones físicas vamos a hablar de un porcentaje masa-masa, que es porcentaje masa a masa. Va. Masa. Ya, entonces, ¿qué consiste el porcentaje masa-masa? Es la relación del soluto con la solución. Por ejemplo, vamos a ir por un ejemplo y desde ese ejemplo vamos a ir armando la ecuación o la fórmula que se puede utilizar. Por ejemplo, ay, ¿qué pasó? Ejemplo, si me piden la concentración masa-volumen, si me dicen calcula la concentración porcentual de una solución que contiene 5 gramos de sal y 10 gramos de agua. Cuando me piden este tipo de ejercicio donde dice calcula la concentración de porcentual de una solución que contiene 5 gramos de sal y 10 gramos de agua, yo debo reconocer primero los datos que me entrega y lo que me está pidiendo. Entonces, digo, datos, me dice que tengo 5 gramos de sal. Esta sal, ¿qué sería? ¿Soluto o solvente? Entonces, una forma fácil de reconocerlo es, ya, me dice que hay una solución y que está compuesta por cosas. Por lo tanto, la solución me la separó y asocio de que el que tiene menor cantidad me dice que tengo la masa del soluto, que son los 5 gramos. Por lo tanto, el agua es la masa del solvente, que son 10 gramos. Y me está pidiendo la concentración porcentual. Como en este caso me los entrega en gramos, yo debo asociar que se refiere a masa, que es lo que yo quiero saber. Fórmula. ¿Qué fórmula yo puedo utilizar? Como es porcentual, yo quiero saber cuál es la concentración de soluto que tiene. Una forma fácil de saberlo es porcentaje masa. Ay, masa es igual a
la masa del soluto dividido en la masa de la solución. ¿Y cómo yo puedo saber la solución? Como esto es porcentaje, todo esto lo debo multiplicar por 100. Entonces, desarrollo. ¿Cómo lo calculo? Simple. Digo, los 5 gramos del soluto, que es lo que yo quiero saber en relación, dividido. La solución es la mezcla entre el soluto y el solvente, por lo tanto, escribo los 5 gramos más los 10, todo eso multiplicado por 100. Y esto es, me carga, masa. ¿Se suman entonces? ¿No se dividen como había dicho antes? Se dividen, pero primero hay que sumarlo. Ojo con eso. Ah, se suman los 5 con los 10 y se multiplica por 100. No, primero se suman los 5 con los 10. Ya, Fíjate bien. Mantengo los 5 gramos, que es lo que yo quiero saber todavía. Y los 5 con los 10 los debo sumar. Me da el 15 que corresponde a la solución. Y después de eso, lo tengo la concentración en sí. Que en este caso, me queda el 5. ¿Cuántas veces queda el 5 en el 15? Hago la división correspondiente y de lo que divido lo multiplico. Y en este caso es 5 dividido en 15, me da 0,33 periódico. 0,33 periódico, ¿cierto? Y a eso lo debo multiplicar por 100. Que en este caso me va a quedar como resultado el 33%. ya es que a mí me daba otro resultado, pues yo lo estaba haciendo al revés. Sí, pero acuérdate que siempre, ojo, esto es relevante. No siempre te van a decir lo que está dividido. Hay veces que te van a decir de una solución, si hay 100 gramos de solución, ¿cuánto sería la concentración de? Ya vamos a ver otro ejemplo con ese otro caso, ¿ya? Ya. Para que quede más clarito. La idea es que el primer ejercicio es que se entienda que la parte inferior siempre es la solución, ¿ya? Y te lo pueden dar en gramos, te lo pueden dar en volumen. Siempre depende de lo que te pidan en el ejercicio, ¿ya? Y es en porcentaje. Sigo. Vamos a ver otro ejemplo. Este es masa a masa, ¿ya? De sal. Ejemplo 2. Vamos a ver otro caso donde en vez de que les digan separado el soluto con el solvente, vamos a ver uno con cuando están mezclados ambos. Si les piden, les pueden dar de distintas formas la misma pregunta, pero la idea es que se entiendan. Ay, Ay, ¿qué pasa acá? Está como... Ya, estaba acá, ya. La voy a escribirle el ejercicio y
O sea, la concentración porcentual porcentual en masa de una solución. Gramos de de 100 gramos. Y aquí nos dice, calcula la concentración porcentual en masa, es decir, masa, de 100 gramos de solución de 50 gramos. Ay, ¿qué posee? Ay, ¿qué posee? Está mal escrito. Uy, ¿qué está pasando? Ya. ¿Qué tiene? Tiene 50 gramos de azúcar. Ya. Para este ejercicio, que me dice, calcula la concentración porcentual en masa. Ah, se borró en masa. De 100 gramos de solución que tiene 50 gramos de azúcar. Entonces me dice que tengo los 100 gramos de solución y 50 gramos de azúcar. Es decir, acá no me está hablando del agua, no me está hablando, no me está separando la solución, sino que la tengo toda mezclada ahí. Entonces, hago lo mismo ejercicio que anterior. Escribo mis datos. Escribo, en este caso, los 100 gramos es masa de solución, que en este caso son 100 gramos. Y tenemos masa del soluto. ¿Por qué soluto? Porque el azúcar es el que se disuelve en el agua. Y me están pidiendo porcentaje masa, porque me están diciendo concentración porcentual en masa, que es lo que yo quiero saber. Fórmula a utilizar, la misma que la anterior. Porcentaje masa es igual a la masa del soluto dividido en la masa de solución. ¿Qué pasa? Masa de solución. Y todo eso por 100. Y desarrolla. Este ejercicio es mucho más fácil porque simplemente tengo que reemplazar la fórmula. Ay, me carga. Desarrollo. Entonces digo porcentaje, masa, es igual la masa del soluto, que son los 50 gramos,
dividido en la masa de solución, que en este caso me lo entrega directo. Son los 100 multiplicado por 100. Si yo realizo la operatoria, me voy a encontrar que es 0,5 multiplicado por 100 y esto me da 50% masa a masa. O otra forma fácil de hacerlo, en vez de hacer el cálculo directo, los 100 que están multiplicando con los 100 que están dividiendo, simplemente los tacho y me quedan los 50 gramos, que es más fácil y rápido. No sé si a Karen te dio lo mismo. Sí, me dio lo mismo. ¿Duda, consulta con el proceso? No, me fijé que en ambas operaciones se puso un número menor primero para dividir. ¿Siempre es así? No siempre, pero suele suceder. O sea, perdón, es más común que sea el número, el soluto, como es tan menor cantidad, sea menor. Casi siempre es menor el valor de arriba. Existen algunas veces que puedes encontrar el ejercicio que la parte superior esté un número más grande, pero como es una parte de la solución. Al otro lado da otro resultado. ¿Cómo para el otro lado? Ah, Porque, sí. pues, sí, pues si divide el menor al mayor, da otro resultado. No da, por eso Entonces, es primeramente que lo estaba haciendo al revés. de hecho, Karen, ahí tienes una forma fácil de reconocer. El soluto casi siempre es el que está en menor cantidad. Y Ya. lo que siempre el más chiquitito va a ir arriba. ¿Ya? Esa es una forma fácil de reconocerlo. Y así no se confunden. Por eso hablan de porcentaje. ¿Qué porcentaje tiene de un grupo en específico? Por ejemplo, cuando se hablan de en una sala que hay 4 mujeres y 6 hombres, ¿qué porcentaje hay? Esto estás haciendo lo mismo. Si tengo 50 gramos de soluto y el restante es de la solución, ¿qué porcentaje corresponde? Tomas lo que quieres saber con el total. ¿Ya? Y bueno, me falta hacer un ejercicio, pero creo que no sé si alcanza a hacerlo. O prefiero mostrarles el ejercicio. No me alcanza el tiempo. Ya veamos si es que se lo puedo hacer acá. Ahora bien, si les pides desde el otro lado masa volumen, en el ejemplo 3, si les pide, por ejemplo, calcular la concentración porcentual masa volumen de una solución que tiene tiene 3 gramos de ácido clorhídrico
en... Ahí me hice un número... Igual puede salir 93, ya, digámoslo con el 93. 93 ml de solución. Ya, para este tipo de ejercicio me piden otra vez calcular una concentración, pero me dicen que ahora es masa-volumen. Es decir, que la parte inferior es el volumen. Y aquí es fácil. Me entregan la masa, que son los 3 gramos del ácido clorhídrico que representa el soluto, y me entregan la solución. Entonces, yo puedo reconocer esta parte. Estos 3 representan el soluto, la masa del soluto, y este de acá representa el volumen de la solución. ¿Por qué es el volumen? Porque está en ml y los solución. Y los ml son la solución. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Simplemente reemplazo en la fórmula, digo porcentaje, escribo la fórmula que es porcentaje, masa, volumen, porque me están pidiendo masa, volumen, es igual a la masa del soluto dividido en el volumen de la solución todo esto multiplicado por 100. Si se dan cuenta, la fórmula sigue siendo la misma, solamente que varía dependiendo si es masa o volumen. Entonces, yo reemplazo los valores y escribo en la parte superior lo que es la masa del soluto y en la parte inferior la masa de, el volumen de la solución, que son 93. Todo esto por 100, sé que hice un número complejo, normalmente no les van a entregar un número tan complejo para hacer la división, pero si lo hacemos rapidito, debería ser 3 dividido en 93, me da más o menos, ay, calculadora, 0,032 y algo multiplicado por 100. En este caso me da un valor de 3,2. No menos. Por porcentaje. ¿Sí? El de 400 vale lo mismo que el de 300, más grande que esto. Ahí. Ya. Pero es. Sigue. Entonces, esa es la forma de calcularlo y poderlo realizar. Luis, ¿puedes hablar? Que se active el micrófono. No me escucha Luis. Pero bueno, termino, dejamos hasta aquí. Gracias. Nosotros hablamos hoy día de lo que es las mezclas. Retomaremos un poco el tema de las concentraciones, cómo calcularlo. ¿Ya? ¿Listo? Los dejo para que vayan a su siguiente clase. Nos vemos, profesora, gracias. Nos vemos. Bueno, profe.